En el nombre de Dios, hermanos, vamos a estudiar la palabra santa bajo el tema Dios Hijo. La palabra de Dios en el Evangelio de según San Juan, capítulo 1, los versículos 1 al 14, precisamente nos habla sobre la segunda persona de la divinidad o de la Trinidad. La segunda persona de la divinidad, hermanos, es el Hijo. Pero no por ser hijo es menos que el Padre, ya que Él ha existido desde antes de la fundación del mundo. En otras palabras, Él no tuvo un principio ni tendrá un final. Él es eterno al igual que el Padre. Él tomó su parte en la creación y sin Él nada de lo que es hecho fue hecho. Y se le llama el unigénito Hijo de Dios o del Padre. Y esto es porque es único del Padre. Cristo es el nombre más común que encontramos en el Nuevo Testamento o en la palabra de Dios compuesta como Jesucristo. Y este es el nombre como se conoce comúnmente a la segunda persona de la divinidad o de la Trinidad. Hablando, hermanos, de su divinidad, las Sagradas Escrituras nos describen que Él es igual que el Padre, que posee los mismos atributos que el Padre, que ejecuta las mismas obras de redención al igual que el Padre. Es el fiador de su pueblo santo. Por eso la misericordia y la gracia de Dios son obras preciosas del Señor Jesucristo. Y Él es el fin de todas las cosas. Y lo más excelso de Él es que dice que Él será el juez que juzgará a todos los hombres en aquel día. Somos bendecidos por la segunda persona de la divinidad, ya que por Él es que nuestros pecados son perdonados. Y es algo que debemos de tener bien presente, bien claro en nuestras vidas, ya que las tendencias cristianas que circulan tienden a subajar la divinidad del Señor Jesucristo. Tales como los ruselistas, tales como otras creencias en donde se limitan a decir que Jesucristo es simplemente Hijo y no Dios. Pero a la luz de las Sagradas Escrituras, como se escribe en el Evangelio de San Juan, capítulo 1, los versículos 1 al 3, la palabra de Dios dice así: en el principio era el Verbo, y el Verbo era con Dios, y el Verbo era Dios. Este era en el principio con Dios. Todas las cosas por Él fueron hechas, y sin Él nada de lo que es hecho fue hecho. La palabra de Dios, hermanos, nos habla de la eternidad del Hijo de Dios en esta porción de las Sagradas Escrituras. Nos habla de la eternidad. Cuando hablamos de la eternidad del Hijo, es porque estamos hablando de los atributos exclusivos de Dios. Y nuestro texto nos enseña que en el principio, narrado por Génesis capítulo 1, verso 1, allí también se encontraba la segunda persona de la divinidad, creando ¿qué? La creación. Estaba también Él. Estaba la Santísima Trinidad creando este vasto universo. Nuestro pasaje también nos enseña que el Verbo mantiene una relación íntima con Dios, y la razón particular de ello es porque el Verbo es Dios.
En otras palabras, hermanos, el Verbo es la segunda persona de la divinidad, pues especialmente en él se desarrolló su ministerio el Señor Jesucristo, y siempre habla de su relación que tenía con el Padre Celestial. Y no como lo piensan los unitaristas que niegan que Jesús es Dios. El Verbo, como Dios, tomó parte en la obra de creación. De tal manera que el apóstol Juan nos dice que todas las cosas por él fueron, ¿qué? Hechas. Todas las cosas. Y nada de lo que es hecho fue hecho por Dios. Sí. En esto nos habla, hermanos, la parte doctrinal de la existencia de la Santísima Trinidad, o exclusivamente de la segunda persona de la Trinidad, que es el Hijo Dios. En segundo lugar, la palabra de Dios nos dice que el Hijo es la luz de la vida. Cristo es el que radia luz en la vida de los hombres. ¿Y cómo lo podemos saber? Vean lo que dice los versículos 4 al 10 del Evangelio de San Juan, capítulo 1. Dice así la palabra de Dios: en él estaba la vida, y la vida era la luz de los hombres. Y la luz en las tinieblas resplandece, mas las tinieblas no la comprendieron. Fue un hombre enviado de Dios, el cual se llamaba Juan. Este vino por testimonio, para que diese testimonio de la luz, para que todos creyesen por él. No era él la luz, sino para que diese testimonio de la luz. Y aquel era la luz verdadera, que alumbra a todo hombre que viene a este mundo. En el mundo estaba, y el mundo fue hecho por él, y el mundo no le conoció. Fíjense lo que dice la palabra de Dios. El Hijo Dios es la luz de la vida. Una afirmación maravillosa que presenta Juan el teólogo, que Jesús es el Verbo. Es la fuente de vida. Es decir, hermanos, en él no depende, digamos, nadie para existir, y por consecuencia, él nos ofrece la luz de la vida. Cristo Jesús no depende de nadie, depende de su eternidad. Y dice, él es la luz y es la fuente de la vida eterna. Es la luz de Jesucristo que nos lleva, hermanos, a que nosotros como pecadores necesitemos de él. Él no necesita de nosotros, pero sí nosotros necesitamos de él. El apóstol Juan hace referencia a Juan el Bautista. Y hace referencia de su persona porque dice que Juan Bautista vino a dar testimonio ¿de quién? De la luz. Y esa luz era Jesús. Él solamente vino como un mensajero a dar testimonio, a preparar el camino, a demostrar que Jesucristo era aquel que se esperaba por el pueblo de Israel. Desde el principio del Génesis nos habla que Jesús vendría como la luz del mundo a salvar a una humanidad que estaba sumido en el pecado. Por eso el apóstol Juan hace referencia de Juan el Bautista, diciendo, él no era la luz, pero sí vino, ¿qué? A dar testimonio de quién sería la luz. Para que no confundamos los términos, hermanos, porque a veces tendemos a confundir
las Sagradas Escrituras, pero es clara, porque dice el versículo 10, en el mundo estaba, y el mundo fue hecho por él, y el mundo no le conoció. El mundo fue hecho ¿por qué? Por la segunda persona de la divinidad, que es el Hijo, porque el Hijo es Dios. En tercer lugar, la palabra de Dios nos dice que nos hace verdaderos hijos de Dios. ¿Cómo es que nosotros llegamos a ser verdaderos hijos de Dios? Vean lo que dice el escritor sagrado. En sus versículos 11 al 14, la palabra de Dios dice así: a lo suyo vino y los suyos no le recibieron. Mas a todos los que le recibieron, dióles potestad de ser hechos hijos de Dios, a los que creen en su nombre, los cuales no son engendrados de sangre, ni de voluntad de carne, ni de voluntad de varón, mas de Dios. Y aquel Verbo fue hecho carne y habitó entre nosotros, y vimos su gloria, gloria como del unigénito del Padre, lleno de gracia y de verdad. Él nos hace verdaderos hijos de Dios. Pero la más grande tragedia, hermanos, se revela que el Señor, cuando Él vino a este mundo, vino a entregarse, vino a presentarse, vino a su pueblo, y su pueblo no lo recibió. Esa es la tragedia más grande, que Él vino a los suyos, y los suyos no le recibieron. Qué triste condición del hombre, ¿no? Con tanto amor, con tanto fervor, dejó su trono de gloria como Dios para humanarse en este mundo y dar su vida en rescate por su pueblo amado. ¿Y qué hicieron? ¿Qué hizo su pueblo amado? Le dio la espalda, porque dice, los suyos no le recibieron. Eso fue una gran tragedia. Quienes tenían la revelación, quienes tenían la palabra santa, quienes habían estudiado las Sagradas Escrituras, que era el Antiguo Testamento, el pueblo de Israel conocía de este advenimiento, pero ¿qué pasó? No le recibieron. Es como hoy día. El Señor Jesucristo está a la puerta tocando porque quiere salvar al ser humano, y el ser humano no le abre la puerta, le da las espaldas. Pero Él vino a amar, a entregarse por esta humanidad. Por otro lado, hermanos, tenemos la gran bendición que quienes pedimos al Señor que nos alumbre con su luz, y a través de este conocimiento le reconocemos como nuestro Señor y Salvador Jesucristo. Y cuando nosotros le reconocemos así, Él nos hace ¿qué? Sus hijos. Somos hijos amados ¿de quién? De Dios Hijo, de la segunda persona de la divinidad. Es decir, obra en nosotros un cambio de corazón, un cambio de mentalidad. Eso es lo que hace el Señor con los seres humanos. Y para lograr su propósito redentor, Dios Hijo, ¿qué hizo? Se hizo carne. Así lo está diciendo el versículo 14. Y aquel Verbo fue hecho carne y habitó entre nosotros. Fíjense, aquel Verbo fue hecho carne y habitó entre nosotros.
Y vimos su gloria, gloria como del unigénito del Padre, lleno de gracia y de verdad. ¿Cuántos milagros, cuántas maravillas hemos visto que el Señor Jesús hace, y ni aún así el hombre que se arrepiente? El simple hecho cuando estamos enfermos y nos levanta, no fue el medicamento, no fue el médico, sino fue el Señor. Y le agradecemos, y le adoramos, y le entregamos nuestra vida. No, porque mientras estamos enfermos, estamos graves, entonces sí clamamos que venga ese Dios y nos sane. Y cuando nos sana, nos olvidamos de Él. Pero dice, aquel verbo fue hecho carne y habitó entre nosotros. Y vimos su gloria. Y gloria como del unigénito del Padre. Porque Él tiene la misma gloria que el Padre Celestial. Tiene el mismo poder que el Padre Celestial. Es decir, Él es omnipresente, es omnisciente y es omnipotente. Las mismas cualidades o atributos de Dios Padre los tiene el Hijo, hermanos. Entonces, ¿por qué dudar de Él? En las Sagradas Escrituras encontramos testimonios de la segunda persona de la divinidad. Y esto fue antes de ascender a los cielos. ¿Y qué dijo? Yo estaré con vosotros hasta el fin del mundo. Él está con nosotros. Si nosotros le buscamos. Quiera el Señor ayudarnos a entender y sobre todo a no dudar de que el Señor Jesucristo es la segunda persona de la Trinidad y que Él es Dios y que tiene las mismas sustancias en poder y gloria, al igual que el Padre Celestial. Que el Señor les bendiga, hermanos. Amén.